desde Europa. Muy buenas noches, Nico Muñoz. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo están, muchachos? Hola, Nico. Un gusto de saludarlos habitual casi ya en estos días jueves, de tratar la actualidad de la pandemia y sobre todo lo que está pasando aquí en Europa, que sabemos que puede ser el anticipo muchas veces de lo que está pasando, de lo que va a pasar en algún momento en Chile, en nuestro país. Oye, Nico, qué envidia verte con ese sol, verte con camisa manga corta, además nosotros cagados de frío acá, y esa camisa, Maestro Salfati dijo que quería 2 por lo menos, con flamenco. La necesita sí o sí. Voy a hablar con producción. Ahí está Nico Muñoz del Lomix. Del Lomix. Sí, oye, las terrazas ya... Justamente. Oye, vamos a hablar de toda la actualidad de lo que está pasando y para eso nos vamos a un titular de Tuna.cl que dice: vacuna de Sinovac a la espera de ser aprobada por la OMS. ¿Qué falta, Nico? Te preguntamos a ti, ¿qué falta para que sea aprobada? Y yo me acabo de enterar, perdón mi ignorancia, que no había sido aprobada. Se refiere a Europa específicamente, ¿cierto? Sí, se refiere a Europa y a los criterios que ha tenido la Unión Europea, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y también se ve con mucha atención lo que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque acá en Europa solo están aprobadas solamente 4 vacunas. Está Oxford, AstraZeneca, Moderna y también la de Pfizer, bueno, y obviamente la de Johnson, Janssen, de Johnson & Johnson. Había estado en la polémica la vacuna de Sinovac principalmente porque estaba en los estudios, supuestamente estaba en la última fase de los estudios clínicos que están realizando tanto la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, como también la Organización Mundial de la Salud. Y están muy atentos porque lo saben en Chile, es una vacuna que ha estado muy presente en el proceso de vacunación, de inoculación en Chile y también el resto de Latinoamérica. Estaba listo, supuestamente esto iba a ser aprobado ya humo blanco a comienzos de esta semana, finales de la semana pasada, pero se ha retrasado un poco. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que la OMS le está pidiendo al laboratorio de Sinovac efectivamente mayores pruebas, mayores datos concretos con respecto a la efectividad de la vacuna. Tratando de poner un poquito la pelota al piso, con la evidencia médica que hay en estos momentos, la vacuna Sinovac tiene un poco menor de efectividad, un porcentaje un poquito menor de efectividad con respecto a las otras. De todas maneras, esto cumple con todos los estándares médicos que estarían pidiendo, por ejemplo, la OMS. En Chile, por ejemplo, el ISP, que ya está aprobado hace mucho rato, la vacuna Sinovac tiene todavía un porcentaje de aprobación de eficacia muy alto, pero genera ciertas dudas, está cerca de este rango permitido por la OMS y también la Agencia Europea del Medicamento. Están pidiendo, de hecho, los últimos informes, incluso también hay investigadores chilenos del Ministerio de Salud. Recordemos que la Universidad Católica ha trabajado muy de la mano, muy en conjunto con Sinovac y de hecho son chilenos los que están ahí pendientes de lo que puede ser este humo blanco. Todavía no está aprobada la vacuna Sinovac, lo podría suponer, por ejemplo, la llegada de chilenos, latinoamericanos sin tener muchos PCR, muchas cuarentenas hacia el continente europeo, una reactivación un poquito del turismo, lo que hemos hablado anteriormente, pero todavía está ahí en este freno de mano y todavía no se da la luz verde para que la vacuna de Sinovac efectivamente sea aprobada, ya sea por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, o también la Organización Mundial de la Salud. Oye, Nico, por ejemplo, en oportunidades anteriores hemos conversado nosotros que también cabe suponer de que parte del porcentaje era una decisión política, digamos, dado el país de origen de esta vacuna, que es China, y todos los problemas que hay, digamos, en términos políticos con varios países europeos en particular. También no ha sido aprobado esta vacuna también en gran parte de Estados Unidos, entonces, digamos, parece que hay también al menos un porcentaje de decisión de carácter político. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, eso que ya lo teníamos resuelto. Es que una vez que el gobierno apruebe, por ejemplo, Sinovac, ya sea Inglaterra, ya sea España, donde tú estás, la gente hace ese cambio de chip inmediatamente. O sea, el gobierno me decía que no, o estamos viendo, estamos en veremos, pero ahora digo que sí, y la gente no tendrá cierta reticencia y va a preferir aquellas que son de manufacturación europea, por ejemplo, y van a esperar a conseguir una que son las preaprobadas y no estas nuevas. ¿Cómo piensas tú que va a reaccionar la gente en el momento que esto se apruebe en Europa?
Mira, yo creo que se puede tomar el reflejo de lo que ha pasado en Chile en los últimos días, la gente que lamentablemente solo está pidiendo la vacuna Pfizer a diferencia de otras, por ejemplo, esta misma Sinovac. Lo que ha pasado acá con las 4 vacunas que están aprobadas, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que hasta hace unas semanas, un mes más o menos, estaba en la polémica por los aumentos de las trombosis, los casos de aumento de trombosis, incluso fallecimientos. Hubo cierta reticencia de la gente de alguna población que estaba pidiendo incluso no ser vacunados. Sabemos que eso obviamente es bien complejo porque hay un stock muy limitado de vacunas, sobre todo considerando la Unión Europea, que ha sido un poquito lento este proceso. Nosotros lo hemos visto en programas anteriores, pero el stock no ha sido ilimitado de ninguna manera. Entonces la gente incluso en algún momento pidió no ser vacunada con la vacuna AstraZeneca. ¿Qué pasó acá en Europa? El criterio más o menos común, lo que está vigente por lo menos acá en España, es que la vacuna AstraZeneca desde la primera dosis se está aplicando solo a los mayores de 60. Se generó un par de dudas, por ejemplo, qué pasaba en las personas menores de 60 años que ya habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, que incluso tuvieron que esperar un periodo de unas 10, 12 semanas más o menos entre una dosis y otra. Lo que se está haciendo en España y lo que está generando una cierta polémica es que los pacientes tienen que firmar un consentimiento informado. Yo decido ponerme la segunda dosis de AstraZeneca o, por ejemplo, puedo decidir si, ahora que hay un poquito más de vacunas, si me puedo poner Pfizer u otra vacuna, que es más o menos de la parrilla de las que están disponibles. Pero es lo que ha pasado ahora. La gente, incluso hay algunas personas que están pudiendo elegir, lo que igual puede contravenir un poquito las recomendaciones de algunos expertos, que pusieron la vacuna de AstraZeneca en la primera dosis y 10 semanas después te están poniendo Pfizer. Es un consentimiento informado que tiene que firmar cada una de las personas que está llegando a vacunarse porque ya está completando el tiempo de esa segunda pauta, pero de todas maneras se generan ciertas dudas. Y con el ámbito, esta lucha geopolítica más o menos que puede haber entre Europa, Estados Unidos, Occidente con respecto a la vacuna china o sea, la vacuna china o también la vacuna rusa, la Sputnik. Recordemos, mira, acá hay un caso muy particular. En España, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ganó con un lema comunismo o libertad, con un lema muy anticomunista del Partido Popular, que siempre ha sido de centro derecha, pero durante la campaña se supo que había estado negociando con Sinovac, con estos laboratorios chinos, para ver si ella podía por su cuenta traer algunas de las vacunas. Así que geopolítica más, geopolítica menos, de todas maneras, obviamente, cada uno de los gobernantes o de las personas a cargo de cierta comunidad a su cargo están pensando en la inmunidad de grupo, y esa es la gran propuesta que tiene España y el resto de Europa. Recordemos, llegar al 70% de la población vacunada. Bajar un poco las expectativas, ya no es a comienzos del verano, en un mes más, sino que estamos hablando de mediados del verano, quizás fines del verano. Se da un poquito más de tiempo para llegar a ese 70% tan anhelado por la Unión Europea y, por ejemplo, también por acá en España.